vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es trigonometría en el triángulo rectángulo, ya como primer elemento para comenzar a trabajar en los ejercicios. Trigonometría en un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Un triángulo rectángulo, donde vamos a llamar A y B a los catetos, que son los lados que forman el ángulo recto, y vamos a llamar C a la hipotenusa, ¿ya? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, un ángulo alfa, sería este ángulo que está acá, ¿ya? Entonces vamos a definir las funciones trigonométricas de la siguiente manera. Seno de alfa de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto, partido por la hipotenusa, o sea, va a ser igual, el cateto opuesto es el que está justo frente al ángulo, ¿de acuerdo? O sea, sería A partido por C, que es la hipotenusa. ¿Qué cosa es coseno de un ángulo? Es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. En el fondo va a ser el cateto adyacente, es el que está justo pegadito al ángulo, o sea, B partido por C. ¿Qué cosa es la tangente de un ángulo? Es seno del ángulo dividido por el coseno del ángulo, y esto va a ser igual a el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. O sea, en nuestro caso sería el cateto opuesto corresponde a A, partido por el cateto adyacente, que corresponde a B. ¿Estamos de acuerdo? Después, las demás funciones trigonométricas, vamos a definir la cotangente de alfa, que es igual al coseno de alfa partido por el seno de alfa, y esto va a ser igual al cateto adyacente partido por el cateto opuesto, o sea, va a ser igual a cateto adyacente, es B, partido por el cateto opuesto, que es justo el que está enfrente, que es el A. ¿De acuerdo? La secante de un ángulo es 1 partido por el coseno del ángulo, y esto va a ser igual a la hipotenusa partido por el cateto adyacente. O sea, en nuestro caso sería la hipotenusa partido por el cateto adyacente, que es B. Eso es la secante de alfa. La cosecante de alfa va a ser 1 partido por seno de alfa, y esto va a ser igual a la hipotenusa partido por el cateto opuesto, o sea, va a ser C partido por A. Entonces tenemos la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Estas son las funciones trigonométricas principales que se definen en un triángulo rectángulo. Para poder definir las funciones trigonométricas necesitamos tener este triángulo rectángulo, ¿ya? El triángulo es el rectángulo, no cualquier triángulo, ¿ya? Entonces, con estas herramientas vamos a partir haciendo algunos ejercicios de los que aparecen en la guía, ¿ok? Ya, entonces voy a volver a repetir. Ya hicimos el ítem 1 y ahora vamos a hacer el ítem 2. Entonces, la idea de resolver un triángulo es, con una cierta información, encontrar qué triángulo, cuál es el triángulo básico que cumple con esa información, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que recordar es que los ángulos interiores de un triángulo cualquiera suman 180. Primera cosa. Segunda cosa es que vamos a encontrar nosotros en cada caso el triángulo, como quien dice, más pequeñito, que cumple con la condición que aparece acá. Entonces vamos a hacer el B, que nos dice, encuentra el triángulo que cumpla con la gracia, o uno de los triángulos, porque en realidad hay infinitos triángulos, que cumplen con la gracia de que el coseno de 73 grados es 2 partido por 7. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a resolver en la pizarra. Vamos a anotar primero la información que nos dice en el ítem 2, que, perdón, por la espalda, que coseno de 73 grados nos da 2 sobre 7. ¿Ya?
Observen acá. Se nos entrega la siguiente información, que el coseno de 73 grados es 2 partido por 7. Lo primero es que vamos a escribir un triángulo cualquiera, un triángulo tipo, que tiene un ángulo recto, y uno de los ángulos es 73 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto tiene que medir el otro ángulo? Acuérdense que la suma de estos tres nos tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, si tenemos 90 y tenemos 73, entre estos dos deberían sumar 90, ¿cierto? Si es que vale 73 grados, el otro tiene que ser 17. ¿Cierto? Y en este momento tenemos la primera patita, digamos, la primera mitad del ejercicio resuelto, porque tenemos cuánto miden todos los ángulos que están al interior. Entonces, ¿de qué nos acordamos? Coseno de un ángulo es, coseno de un ángulo en general, bueno, vamos a considerar, es el cateto adyacente, fíjense allá, cateto adyacente, partido por la hipotenusa. Por lo tanto, como sabemos que esto es 2 sobre 7, nosotros vamos a asumir que el cateto adyacente vale 2 y que la hipotenusa es 7. Pero alguien podría decir, no, profe, pero podría ser el cateto adyacente 14, perdón, el cateto adyacente 6 y la hipotenusa 21. Sí, sería un ángulo similar a este, pero más grande, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a encontrar el mínimo triángulo rectángulo que cumple con esta condición. Pero como les digo, puede haber muchos más, ¿de acuerdo? De hecho, hay infinitos, porque podríamos encontrar infinitos triángulos semejantes al que estamos analizando, al básico que nosotros vamos a encontrar. Es como el básico, así como uno comprar un auto, si uno dice cuál es el básico, y de ahí uno le agrega otro elemento. No, no es lo mismo, es un mal ejemplo. Los otros triángulos son similares a este, ¿ok? Entonces, si se supone que el coseno del cateto adyacente partido por la hipotenusa, y nos dicen que esto es 2 sobre 7, vamos a asumir que el cateto adyacente es 2. ¿Cuál es el cateto adyacente a un ángulo? Es el que está justo pegadito al ángulo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ángulo de 73, por lo tanto este cateto valdría 2. ¿Ok? Y la hipotenusa nos dicen que es 7. 7. ¿Qué nos falta por determinar en este triángulo rectángulo? ¿Cuánto mide ese cateto? ¿Cierto? Entonces nos acordamos del señor Pitágoras, por el teorema de Pitágoras. Sabemos que si tomamos un cateto al cuadrado más el otro cateto, que es una incógnita en este momento, al cuadrado, esto nos debiera dar la hipotenusa al cuadrado. ¿Cierto? Entonces nos queda 4 más la incógnita al cuadrado igual a 7 por 7, 49, y 49 menos 4, 45. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la incógnita va a ser la raíz de 45. El 45 lo podemos descomponer en un producto donde uno de los factores tenga una raíz cuadrada exacta. Sí, ¿no es cierto? Por 7. Perdón, por 7. Por 9. 9 por 5, 45. Entonces la incógnita va a ser igual a raíz de 9 por 5. O sea, la incógnita va a ser 3 raíz de 5. Por lo tanto, aquí hemos llegado a que ese cateto incógnito que está acá vale, como en la incógnita, igual a 3 raíz de 5. ¿Hemos completado nuestro triangulito básico inicial? Sí. ¿Qué triángulo es el que cumple con esta condición? Aquí hay uno, que tiene por cateto el 2, 3 raíz de 5, hipotenusa 7. Tienen ángulo recto que obviamente es el de 90 grados, otro ángulo de 73 grados y otro ángulo de 17 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el triángulo que se solicita en la pregunta 2. ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿Sí? Ya. Ahora y eso sería todo. Me despido del video, no de ustedes. Con ustedes sigo trabajando.